Hola a todos. Con una manzana y otros 2 ingredientes pueden hacer una tarta rápida, solo licúan y listo. Sí, con solo 3 ingredientes, sin harina, sin azúcar, sin grasa y sobre todo sin horno. Si esta tarta hecha con plátano les gustó, esta de manzana les va a encantar. Económica, saludable y en 35 minutos está lista. Queda como esponja, así que prepara tu fruta porque ¡comenzamos! Esta es una tarta para quitar ese antojo de pan y es para 2 o 3 personas, así que usaremos una manzana de tamaño mediano. Si quieren doblar cantidades se puede, pero hay una condición que más adelante les explicaré. Como no lleva azúcar, el dulzor dependerá de esta manzana, así que aseguren que sea de algún tipo dulce. Hay que lavarla y pelarla. Usaremos coco seco, pero si no tienen pueden usar fresco y lo tuestan un poco en un sartén. Lógicamente es coco sin azúcar, pero si no consiguen hay un truco que es enjuagarlo y dejarlo secar y sirve perfecto. Pueden sustituir por media taza de harina de coco o media taza de hojuelas de avena, pero cualquier cambio altera el resultado final, pero les queda muy rico. Para los que no comen huevo, les cuento que se pueden sustituir por 3/4 taza de aquafaba esponjada. Los huevos son medianos y deben estar a temperatura ambiente, es muy importante. Si usan chía o linaza queda como budín. Por favor investiguen en internet qué es aquafaba o bien cómo sustituir un huevo por linaza o por chía. Hay que engrasar un sartén que de preferencia sea grueso. El mío tiene antiadherente, pero no es necesario que lo tenga. Vamos a engrasarlo bien y en el fondo pondremos papel para horno. Y luego, con lo que nos queda de aceite en la brochita, lo engrasamos un poco. Y lo reservamos. Esto es bien fácil y rápido. Pondremos en la licuadora todos los ingredientes y listo. Ponemos la manzana y los 2 huevitos. Si van a usar aquafaba, esa la agregan hasta el final porque debe de estar esponjada. Y el coco rallado. También pueden agregar una cucharada de vainilla y ralladura de limón si es que no les gusta el olor a huevo. La canela también sirve. Prueben su manzana y si está muy desabrida les recomiendo agreguen medio sobrecito de stevia o bien si les gusta muy dulce pueden usar todo el sobrecito, es de 1 gramo. Yo no lo haré para que vean cómo queda. Ahora a licuar a velocidad alta por muchos minutos porque debemos triturar muy bien todo esto y ayuden a su licuadora con una cuchara de vez en cuando. Después de licuar muy bien, vertemos en el sartén. Miren cómo quedó la textura, es espesa pero suelta. Si ven que queda sumamente espesa, agreguen una cucharada de líquido, pero no más de eso. Damos unos meneitos y unos ligeros golpecitos. Tapamos y vamos a cocinar según las instrucciones que les dejo aquí a continuación escritas. Pongan pausa para poder leerlas o tomar una fotografía. Mientras se cocina, les muestro la suculenta que me acompaña hoy. Es una crásula. Les cuento que cultivo suculentas. Además de rescatar animalitos, las suculentas son mi segunda pasión. El elefantito yo lo hice y lo pinté, no me quedó tan mal, pienso yo. Bueno, después de 35 minutos esto huele delicioso, ya debe estar listo. Solo apagamos el fuego y lo dejamos unos 5 minutos reposando. Hay que secar la tapa rápidamente y lo volvemos a tapar. Aprovechamos para ver cómo quedó. Si observan se ve que esponjó un poquito. Ahí lo dejamos reposar 5 minutos. Después del reposo ahora sí veremos cómo quedó.
Esto huele muy bien. Si observan se poncha, pero es normal, no tiene harina y está hecho prácticamente de pura fruta. Pero vean de las orillas cómo se dora y se va despegando, tiende como a encogerse. Vamos a desmoldar, pero por precaución separamos de las orillas porque si se nos queda pegado se nos va a romper. Recuerden que la tarta de plátano así la rompí, por desmoldar tibia y no despegar. Allá voy. ¡Tarán! Miren qué color tan bello. Ahora quitar el papel para horno con mucho cuidado. Miren qué linda se ve, vean qué bonito color. Miren la textura, se ve como si estuviera empanizada, bien doradita. Se corta fácil y es suavecita. Miren esto, les dije que es como un quesillo o un tipo pie. No, hombre, huele bien rico. Vean más de cerca, por fuera queda doradita y ustedes pensarán que quedó cremosa o viscosa por dentro, pero no es así. Miren la miga. Es como romper una esponjita. A ver, se las muestro más de cerca. Miren, es delicada, suavecita y huele delicioso, así que voy a probar. Sacrificación por todos ustedes. Con permiso. Es como morder un quesillo. Bien suavecita, pero es firme. La consistencia es como una esponjita, está deliciosa. Bastante recomendable. Bueno, mi familia, si el video les gustó, les pido lo compartan. Abajo hay un botón que dice compartir. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse gratis y activen la campanita en la opción que dice todas para que les puedan llegar todas mis recetas. Les agradezco de corazón que vean mis videos, que los compartan y que les den like y sobre todo que me comenten. Ese es un gran apoyo para mi canal. Les mando un abrazote donde quiera que estén. Gracias de nuevo, Dios los cuide, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.